A mediados de los años 90, los represores de la última dictadura gozan de plena libertad beneficiados por la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final. En Córdoba, muchos de ellos esconden su pasado como simples ciudadanos anónimos, pero otros se muestran en actos oficiales y hasta ocupan cargos como funcionarios públicos. Ante esta situación, la agrupación Hijos comienza a denunciar públicamente a quienes participaron de la represión clandestina. De esta manera, nacen los escraches, una manifestación que, ante la falta de justicia, busca construir la condena social y sacar del anonimato a los genocidas y sus colaboradores. En julio de 1995, en medio de una grave crisis financiera, bajo sospechas de corrupción y una enorme presión social, Eduardo César Angelós renuncia a la gobernación de Córdoba. Con el vicegobernador Grosso hemos decidido adelantar la entrega del gobierno y elevaremos a la brevedad a la legislatura nuestras renuncias. Ramón Mestre, gobernador electo por el Partido Radical, asume su cargo de manera anticipada. El nuevo mandatario adhiere a las reformas neoliberales exigidas desde el Gobierno Nacional y el Banco Mundial a cambio de financiamiento para reducir el déficit fiscal. Para ello, lleva adelante un plan de ajuste más ambicioso que el de su predecesor. Reduce sueldos, elimina ministerios, despide empleados públicos y emite bonos para pagar salarios y jubilaciones atrasadas. En ese contexto de protestas y malestar social, Mestre y sus ministros se muestran públicamente con represores favorecidos por las leyes de impunidad y mantienen en las fuerzas de seguridad a policías acusados de participar en la represión clandestina durante la última dictadura. Hubo desfile militar y hubo banda de música, también el tradicional chocolate caliente. Y otra vez, la polémica presencia en primer plano de Luciano Benjamín Menéndez. Se trata del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar. Estuvo a punto de ser juzgado por una gran cantidad de crímenes cometidos en Córdoba durante su gestión, pero lo salvó con lo justo el indulto del presidente Carlos Menem. Yo recuerdo que eran mis primeras épocas de ejercicio profesional y uno hablaba con un policía y existía una entidad casi fantasmagórica que te podía secuestrar y que podías aparecer tirado en una zanja. Estamos hablando de la década del 90, ¿no? ¿Y quién era eso? ¿Quién era eso? Eran los antiguos integrantes de inteligencia que ahora estaban en lo que se llamaba la inteligencia policial. Pero al mismo tiempo que se cuestionaban estas cosas y se borraba a alguna gente por la galería sin depurar la policía, al mismo tiempo se producían actos públicos donde Menéndez era sistemática y ostentosamente invitado. Acá hay fotos del gobierno de Angelós y del gobierno de Ramón Bautista Mestre con Aguad, con Menéndez en primera fila en esos actos, ¿no? Acto de aniversario de la Policía Federal. Entre los invitados, el ex jefe del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez. Dijo que estaba ahí porque se consideraba un hombre de la casa. Copiar la pregunta a la colega, entonces, ¿en representación de quién ha sido invitado? Se preguntaba mucho. Nada, me invitaron a mí. Como un conocido de la casa. Jamás en la vida he compartido nada con el general Menéndez. Nunca. No sé, ¿estaba acá en el acto o no lo he visto? Sí, estaba muy cerca suyo, estaba. La verdad que no lo he visto. Esa foto famosa de Menéndez en el palco oficial con Aguad, con Mestre, es una foto de la Córdoba de las campanas, de la Córdoba la docta, que no es la del cordobazo y no es la de la Reforma. Lamentablemente es la foto de 200 años. El único momento en que nos pudimos sacudir
Esa foto fue los 9 meses de Obregón Cano y Atilio López. Pero así terminaron también. Justamente terminaron con el Navarrazo, que empezó con el terrorismo de Estado en Argentina, 2 años antes que en el resto de las provincias. Las apariciones públicas y la impunidad con que se manejan los represores generan un fuerte debate entre los organismos. Ante la imposibilidad de llevar a un tribunal a los responsables del terrorismo de Estado, comienzan a pensarse acciones que contribuyan a construir una condena social. Sobrevivientes, muchos te cuentan de habérselos cruzado en la 9 de julio, en la Cañada, en distintos lugares. En el caso de los hermanos López Ayllón, que son secuestrados y desaparecidos en La Perla con 19 y 20 años, 19 y 21. El hermano de López Ayllón, que es hoy el querellante, durante un montón de años convivió y fue amigo de uno de sus secuestradores, sin saberlo, digamos, cuando empezamos a trabajar el caso de él, el hermano nos pregunta, ¿pero habrá sido? Sí, él estuvo. Y él solamente con conocer tu apellido ya sabía que conoció a tus hermanos. En este sector del cementerio San Vicente, donde funciona la fosa común, donde hay muchos cadáveres, NN, los hijos de los desaparecidos, los que están en Córdoba, vienen a realizar una ofrenda dispuesta a desempolvar la memoria. Soy Silvia Di Tofino, hija de Tomás Di Tofino, y estamos acá en una agrupación que se llama Hijos, formada por hijos de desaparecidos, exiliados, presos políticos y todos los jóvenes con conciencia que quieren recuperar la historia argentina. Incluso en esta fosa sabemos que están compañeros de nuestro, porque Hijos funciona a nivel nacional, y unas compañeras de Santa Fe, donde el papá fue desaparecido acá en Córdoba, saben que acá está su papá. Y bueno, es una forma, la forma que encontramos de buscar, ¿no? Buscar la identidad, buscar la historia, que no se olvide, que no se entierre. Después resultó ser que había varias fosas. Había una fosa que se había excavado con pala mecánica en la década de los 80 y todos esos cuerpos se han perdido. Las bolsas esas no se encontraron más, no sé si se cremaron, no están. Y después vinieron las fosas ya con la excavación como corresponde de parte del EAF, de las cuales ya se han identificado varios compañeros. Esa fue una actividad bastante íntima y fuerte de Hijos. Estamos plantando semillas sobre la figura humana, ¿vale? Eso es lo que hacen. Con flores. Con flores, girasol. Siempre mirando hacia el sol. Bueno, el Día Nacional de la Vergüenza, si querés, es como un repudio a la asunción de un genocida, a la situación de impunidad, pero que pone sobre la mesa la discusión sobre qué está pasando con las instituciones democráticas que no pueden garantizar la justicia, ni la verdad, ni la memoria. Y después nosotros sobre esa base hicimos un escrache con afiches acá en Córdoba en el año 97 a Menéndez, que el afiche decía asesino suelto y había una foto de Menéndez que se pegó en toda la ciudad y se hicieron algunas actividades en la plaza. Antes trabajábamos todo y todo se discutía en asamblea, pero con 80 personas era medio inoperante. Entonces empezaron a surgir comisiones. Y una de las primeras comisiones era, no me puedo acordar bien el nombre, pero era algo así como extensión y escrache. Y la idea era hacer actividades o afiches que fijaran posiciones políticas públicas, digamos. Entonces me acuerdo que hicimos una serie de volantes y de afiches contra Menéndez. Todo eso previo a la
a hacer el primer escrache, digamos. Entonces, lo primero que fueron campañas de afiches. Decíamos que no creemos en la justicia que ya existe, ni esperamos nada de los políticos, que eso no implica que nosotros no querramos una condena legal y efectiva y un castigo efectivo para los milicos, pero que para conseguir eso apostamos centralmente a la movilización y el repudio de la sociedad, porque para nosotros la justicia es una construcción social. Jorge Romero, otro asesino y torturador como Mardones, no se puede amparar en impunidad. Va a leer un compañero ahora el documento. Como hay un nazi, ¿qué va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. Con el tiempo, los escraches realizados con pintadas y afiches derivan en una nueva metodología, la movilización hacia las casas de quienes participaron en la dictadura y colaboraron con ella. El objetivo es poner en evidencia a los represores en su convivencia diaria con los vecinos de la ciudad. Y ahí me gustaría juicio y castigo para él. Y por supuesto, que la gente sepa que secuestraron a muchos niños, 500 niños en el país, es mucho. Hola, ¿qué tal, Cristino? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cristino? ¿Cómo estás? Dirico, hijo de puta, te dirigo con la. Entonces nosotros venimos a señalar las casas donde ellos se esconden. Queremos conseguir con esto la condena social que nos permite acceder a la condena legal. La agrupación Hijos realizó hoy un nuevo acto de protesta bautizado por ellos mismos como escrache. En este caso le tocó el turno al general retirado Cristino Nicolaides, quien está a disposición del juez Bañasco, investigado por el robo de criaturas. Los escraches, bueno, también fue una discusión importante. A mí en un primer momento digo, ¿qué es esto de los escraches? Fue una idea que traían los porteños, de ir a las casas de los genocidas, sobre todo con un objetivo de poner luz en ese lugar, o sea, señalar a los vecinos, al barrio, que la persona que vive ahí, que todos lo conocen con un nombre, con un apellido, con un oficio, en su pasado fue una persona que estuvo vinculada al terrorismo de Estado, un campo de concentración, que fue un torturador, un asesino, que secuestró personas. Lo cual era muy chocante, obviamente. Hacíamos algunas acciones que creo que no las entendían mucho nadie. Me acuerdo una de las... que por ahí hay algunas manchas rojas en la ciudad, de una intervención que hicimos. Después de pensar de los escraches, o bueno, en las iglesias, en algunos edificios, tirábamos bombitas, dejábamos marcas rojas. Otra vez un escrache en la ciudad. Esta vez le tocó el turno a Luciano Benjamín Menéndez en Barrio Bajo Palermo. Un señor de una maldad sin límites. Incomprensible la maldad que hay que empleado para hacer desaparecer, torturar y violar. Si no, pocas veces personalmente, pero ser el responsable de tantos crímenes en Córdoba y en toda su área. Es un caso particular de los asesinos que están libres, de los genocidas que están sueltos, caminan entre nosotros y viendo las imposibilidades judiciales por el momento, por las trabas de las leyes de impunidad y los indultos de Menem, ahora está en nosotros condenarlos de alguna forma socialmente, por ejemplo, cuando nos encontramos en la calle con ellos, no tratarlos como un ciudadano común. Y en ese sentido siempre fue muy rico, sigue siendo muy rico, que muchos vecinos se enteran, nos cuentan cosas, nos comentan, y es una experiencia de visibilización de todo lo que pasó y de crear lazos con los vecinos. En este pueblo se esconden dos torturadores y asesinos que en la dictadura militar se dedicaban a secuestrar, a reprimir, a violar, a robar niños. Ricardo Nardone y Jorge Palito Romero conviven en este pueblo. Repudiemos a estos
responsables de la violación de los derechos humanos, torturadores y asesinos que se tratan de ocultar en San Agustín. Señores vecinos, por favor, acompáñennos en este reclamo de justicia. Porque en muchos casos se trataba de un vecino ejemplar en el barrio. Entonces la vecina decía, no te creo. No te creo, no, si está en libertad, no está detenido, no está preso. Bueno, pero no está detenido porque hay leyes que no le permiten estar detenido. Digamos, la impunidad, las leyes de obediencia debida, el punto final, los indultos, fueron una coartada que tuvieron ellos para ocultar su pasado y reciclarse como buenos vecinos, vecinos honorarios, que ayudaban a la gente, al barrio. Entonces, venir nosotros, porque ahí, digamos, lo que termina siendo hijo es una memoria molesta. Éramos molestos, éramos algo inquietos, molestábamos ahí, nuestra presencia molestaba porque nadie quería mirar lo que nosotros estábamos señalando, porque nadie quería mirar el pasado de lo que había pasado en Argentina. No venimos a hacer justicia por mano propia, venimos a decir que quien violó los derechos humanos, quien asesinó, quien reprimió, tiene que estar en la cárcel. San Agustín no se merece convivir con los genocidas. En 1997, el comisario mayor Carlo Giannicelli, jefe de inteligencia criminal, toma notoriedad por su activa participación en la represión de los conflictos y protestas sociales que se realizan en toda la provincia. Pronto, comienzan las denuncias sobre su pasado como integrante de las temibles brigadas del D2, el Departamento de Inteligencia de la Policía de Córdoba. Tuvo un lugar fundamental en la Policía de Córdoba, porque quien era gobernador de aquel entonces, Ramón Mestre, lo nombró comisario mayor, le dio mucho poder, lo puso a cargo de la División de Inteligencia Criminal y pasó a ser Carlos Alfredo Giannicelli parte de la cúpula de la policía. No solo eso, sino que constantemente el ministro de Asuntos Institucionales de Mestre, Oscar Aguad, se vanagloriaba de la importancia que tenía para ese gobierno la figura de Giannicelli para resolver, entre otras cosas, conflictos sociales. Fue así que el último fin de semana, el diputado provincial Atilio Tascioli denunció que el actual director de Inteligencia Criminal de la Policía de la provincia, comisario Carlos Giannicelli, participó activamente en actividades represivas que fueron oportunamente señaladas en distintas denuncias volcadas a la CONADEP Córdoba. El comisario Giannicelli, lo niegue o no, aparece nombrado en los testimonios de varios detenidos de la División de Informaciones en los años de la dictadura. Yo esto lo ratifico. Las denuncias del diputado Tascioli llegan a oídos de Julio Urquiza, un ex policía secuestrado y torturado en el D2. En 1985, Urquiza había denunciado a Giannicelli ante la CONADEP Córdoba como uno de los represores que habían integrado las brigadas de aquel centro clandestino de detención. Él ve por la televisión que hay denuncias de algunos diputados, de Atilio Tascioli principalmente, sobre enterramientos clandestinos y fosas comunes en el cementerio de San Vicente. Y ahí él empieza a interesarse por estos temas, es como que había bajado una cortina, y se entera de que Carlos Giannicelli, uno de los jefes de esa banda, de esa patota de torturadores que trabajaban aquí en este centro clandestino de tortura y muerte, era, en el año 97, el tercero en la línea sucesoria de la Policía de Córdoba. Era el jefe de inteligencia criminal, un altísimo cargo de la cúpula de la policía de la supuesta democracia. Cuando empieza Giannicelli a salir en televisión, dando conferencias de prensa junto a Aguad y otros personajes, una persona que había sido víctima de él se da cuenta que ese Giannicelli que había sido torturado por él, justamente era un ex policía, Luis Urquiza, que había trabajado en la D2 y que había sido secuestrado por los grupos de tarea, porque se lo estaba acusando de ser izquierdista Urquiza, entonces lo conocía bien. Entonces cuando Urquiza lo ve a Giannicelli ahí, se sorprende y hace una gran denuncia de eso. En un primer momento, el gobernador Mestre y el ministro Aguad sostienen a Giannicelli. Dicen que no, que están mintiendo. Cuando, gracias a la actividad de la inteligencia de la policía, estamos descubriendo una serie de hechos delictivos que se han operado en los últimos tiempos. Llama la atención que los cañones se pongan sobre el jefe de la inteligencia. Busquemos cuál es la verdad que hay detrás de todo.
Oscar Aguad lo que había hecho era rearmar la patota del D2 a partir del año 95, cuando asume Ramón Mestre. Ante la decisión de Luis Urquiza de irse del país y radicarse en Dinamarca, el gobierno reaccionó negando que se haya visto en peligro la seguridad del hombre que con su denuncia provocó que se diera de baja de la policía al comisario Carlos Giannicelli, acusado de haber participado en el terrorismo de Estado durante la dictadura militar. No, yo no lo llamaría exiliado. Él se fue porque yo creo que él ha conseguido mejores condiciones personales y laborales en Dinamarca para su familia. Urquiza los denuncia, no le dan bolilla y entonces se exilia a Dinamarca. Pero la opinión pública, la agitación hiciera que, bueno, el maquillaje lo sacamos de circulación a Giannicelli. ¿Qué los ha llevado, ministro, a tomar esta decisión después que el gobernador Mestre dijo que no iba a tener ninguna actitud de este tipo? Información que hace suponer que las denuncias que se formularon pueden llegar a tener algún grado de verosimilitud. Entonces ahí, en lo inmediato, nosotros viendo esa situación, y cuando ya empezaron nosotros a salir con los scratches, el primer scratch que hacemos, se lo hacemos a Giannicelli, que fue una cosa también, nosotros todos lo hacíamos con esa cuota de creatividad y también de que tiene que ver con un sentido generacional nuestro de darle ese color a la movilización. Entonces íbamos por una calle, el barrio era barrio Marqués Anexo, que es un barrio alejado, periférico, alejado de la ciudad de Córdoba, y llegamos ahí, por supuesto, Giannicelli estaba toda la policía de Córdoba custodiando la casa, pensando que, no sé, que nosotros íbamos a hacer algo cuando en realidad no íbamos a hacer nada a la casa, solamente era que los vecinos sepan quién era Giannicelli. El 16 de septiembre de 1997, la agrupación Hijos, junto con los centros de estudiantes de colegios secundarios, organizan un escrache contra el dirigente justicialista Tránsito Rigatuso. Rigatuso había sido director de la Escuela Manuel Belgrano entre 1974 y 1976 y estaba acusado de entregar listas de alumnos al coronel Emilio César Anadón, jefe de inteligencia durante la última dictadura militar. La condena social es lo que buscan estas marchas y escraches organizados por la agrupación Hijos Córdoba, en este caso en vísperas de un nuevo aniversario de la tristemente conocida Noche de los Lápices. Otro de los escraches que hacemos, que fue así también importante, fue a Tránsito Rigatuso. Tránsito Rigatuso era un abogado que había sido como interventor del Colegio Manuel Belgrano en la década del 70, en lo que fue, digamos, esa reacción del gobierno de Isabel Perón, se llamó la misión Ivancevich, digamos, donde vienen a limpiar a todos los elementos marxistas que había en la educación y van borrando de un plumazo a las autoridades universitarias o de colegios que dependían de la universidad en todo el país, colegios nacionales, y ponen a personajes con un claro pensamiento de derecha. Que te ha ganado por tu continuidad en el esfuerzo de hacer comprender a los que erraron el camino que solo en la labor continuada y en el orden se cumple con la Constitución Nacional y con la patria. Nosotros venimos a decir que acá en Córdoba también tenemos nuestra Noche de los Lápices. Más de 17 compañeros del Colegio Manuel Belgrano, estudiantes secundarios, hoy están desaparecidos y justamente un triste personaje, lector en esa época y que fue colaborador de la dictadura, fue quien permitió confeccionar las listas negras, como se decía en esa época. Unos metros antes de la casa de Rigatuso, un cordón formado por la Guardia de Infantería impide el paso de los jóvenes que han decidido marchar en esta tarde. El acto se desarrolló con absoluta normalidad, en medio de cánticos y pintadas. A raíz de ese escrache, yo hablé en los medios de comunicación, Rigatuso me entala una querella. Me querella y me acusa de calumnias e injurias, que yo estaba mintiendo. Y no solamente me acusa a mí, acusa después a la abuela de Plaza de Mayo, Sonia Torres. En un momento me hicieron una entrevista a mí y yo, mi hija, era exalumna del Colegio Manuel Belgrano
Se había recibido en el año 74 y desapareció junto con 19 compañeritos del Manuel Belgrano. Los chicos tenían entre 16 y 20 años. Entonces, en la entrevista que me hizo La Voz del Interior, yo dije eso, que Rigatuso había entregado al tercer cuerpo la nómina de jóvenes revoltosos y que en el término de un mes y medio desaparecieron esos 19 alumnos. Incluso me acuerdo hasta el día que fuimos a una audiencia de conciliación con él, cayó con su abogado, con todo un discurso muy duro, me querían, este joven tiene 3 años de prisión por calumniar, me pedían plata, de todo. Rigatuso inició un juicio por calumnias e injurias, y en ese momento, un juicio civil, logramos verle la cara a Nadón, porque fue llamado como, antes de que se suicide, fue llamado como testigo, y a Nadón mismo dijo que sí, que Rigatuso era el que presentaba las listas. Yo tenía la certeza de que yo iba a ganar el juicio porque yo hablé con la verdad, conté la verdad, y la verdad al final siempre triunfa. Y son esas disputas donde hemos logrado discutir cuál fue el rol más allá de las fuerzas de seguridad, de los civiles, ¿no? Que esto siempre lo dijimos, fue una dictadura cívico-militar. No fue un grupo de militares loquitos. Fue parte de una sociedad que quería imponer otro modelo y lo impuso a sangre y fuego, como se suele decir. Rigatuso tuvo que responder por eso y le tendría que haber tocado responder penalmente también por eso, pero bueno, se murió.